El primer recurso a evaluar es el carbono o dióxido de carbono. El balance carbonado de la planta o intercambio neto de carbono va a ser igual a la fotosíntesis menos la respiración. La fotosíntesis es el proceso fisiológico de asimilación o de fijación del dióxido de carbono, mientras que la respiración es el proceso de pérdida de dióxido de carbono. Ambos procesos fisiológicos fueron estudiados en el módulo de biología del ICA. Sin embargo, ahora vamos a profundizar un poquito más en los conceptos asociados a la fotosíntesis y respiración. Como dijimos antes, el balance carbonado es igual a la fotosíntesis menos la respiración. Y esta resta puede darnos un balance positivo o negativo. Si nos da un balance positivo, significa que hay una ganancia neta de carbono por parte del vegetal. Por lo tanto, hay crecimiento. Cuando el balance es negativo, significa que hay una pérdida neta de carbono por parte del vegetal. Por tanto, no hay crecimiento, sino que también hay un consumo de las sustancias de reserva del vegetal. Puede darse la situación que el balance carbonado sea igual a cero, es decir, que la cantidad de dióxido de carbono fijado por fotosíntesis es igual a la cantidad de dióxido de carbono que se pierde por respiración. Ese punto se conoce como punto de compensación. Se compensa el dióxido de carbono fijado por fotosíntesis con el perdido por respiración. Ampliando lo anterior, cuando hay un balance carbonado positivo, significa que la tasa fotosintética es mayor a la tasa respiratoria. Por lo tanto, hay una ganancia neta de carbono, o lo que es lo mismo decir, hay incremento en el peso seco del vegetal, hay un incremento en la biomasa seca del vegetal o materia seca del vegetal. Se entiende como crecimiento al aumento irreversible de volumen del vegetal. Por eso se habla de materia seca o de biomasa seca, para evitar cambios en el crecimiento debido a fluctuaciones en el estado hídrico del vegetal. Por otro lado tenemos el balance negativo, lo cual significa que hay una pérdida neta de carbono, hay una disminución del peso seco del vegetal, hay una disminución de la materia seca del vegetal. Eso está asociado a un consumo de las sustancias de reserva del vegetal. ¿En qué situaciones puede darse un balance negativo? Por mencionar algunos ejemplos, podemos ver árboles de hoja caduca atravesando la época desfavorable, en invierno, en donde no tienen hojas, por lo tanto no hay fotosíntesis, pero sí hay respiración, ya que el árbol está vivo. También puede darse en semillas, bulbos, tubérculos u otros órganos reservantes que se utilizan a los fines de la multiplicación vegetativa. Flores de corte que generalmente vienen sin hojas, pero si llegasen a venir con hojas, la tasa fotosintética de esas hojas sigue siendo menor a la tasa respiratoria, al consumo de las sustancias de reserva. También encontramos que hay un balance negativo en los frutos. En los frutos es muy importante la respiración, ya que determina la madurez. Mayores tasas respiratorias, hay una mayor tasa de madurez del fruto. La respiración se asocia a cambios organolépticos en el fruto. Es decir, que hay cambios en la consistencia del fruto y hay cambios en el sabor del fruto que son comandados por la respiración. Hablando de respiración, la respiración va a ser el primer proceso fisiológico que vamos a definir. La respiración es el proceso que realizan todas las células vivas, que se lleva a cabo a nivel mitocondrial, cuya finalidad es obtener energía en forma de ATP mediante la oxidación de sustancias carbonadas, como puede ser la glucosa. En este proceso se libera dióxido de carbono y agua al ambiente. Atendiendo a los ejemplos que hemos dado antes,
de frutos, flores de corte, bulbos, tubérculos o semillas, surge la pregunta de cómo se puede evitar ese consumo excesivo de las sustancias de reserva, es decir, reducir la tasa respiratoria durante el almacenamiento para prolongar la vida útil de esas estructuras. Lo primero que tenemos que ver es que la temperatura ambiente afecta a la respiración. Mientras mayor sea la temperatura ambiente, mayor va a ser la tasa respiratoria. Eso se debe a que a mayor temperatura, mayor va a ser la actividad metabólica de las enzimas. Como dijimos antes, entonces, la respiración va a depender de la temperatura. Si yo quiero controlar la tasa respiratoria, lo primero que debería hacer es reducir la temperatura ambiente. También se debería de reducir la concentración de oxígeno, o lo que es lo mismo, aumentar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Por qué? Y porque esta reacción es una oxidación. Si yo disminuyo la cantidad de oxígeno, disminuyo la tasa respiratoria. Impido que esta reacción no ocurra. También se debe reducir la cantidad de etileno. El etileno es una fitohormona vegetal que tiene la particularidad de ser gaseosa, es decir, que está en la atmósfera en la cual está contenido esa estructura vegetal. El etileno es estimulado por la respiración, pero a su vez el etileno estimula la respiración. Es una reacción autocatalítica de autogeneración. Por lo tanto, para resumir, para disminuir la respiración es necesario controlar la temperatura, bajándola, controlar condiciones atmosféricas, es decir, incrementar la concentración de dióxido de carbono o disminuir la de oxígeno y extraer el etileno que se genera. ¿Cómo se consigue eso? Mediante el uso de cámaras de conservación de atmósfera controlada, que permiten controlar la temperatura y extraer los gases que se generan. El único cuidado que hay que tener es con las bajas temperaturas que pueden llegar a dañar algunos tejidos vegetales, especialmente cuando descienden por debajo de los 4 grados centígrados. El siguiente proceso para caracterizar es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que ocurre en los cloroplastos de las células, puntualmente de la planta, cuya función es la transformación de la energía lumínica en energía química, a partir de dióxido de carbono y de agua. En este proceso se genera oxígeno como desecho. La fotosíntesis tiene 3 etapas. La primera de ellas es la difusión del dióxido de carbono. La segunda etapa es la etapa fotoquímica. La tercera etapa es la etapa bioquímica. Vamos a ir hablando en detalle de cada una de estas etapas de la fotosíntesis. La primera es la difusión del dióxido de carbono. La difusión es un movimiento de algunas sustancias para explicar el movimiento en distancias cortas que se debe a gradientes de concentración. Es decir, que el dióxido de carbono se mueve a favor de gradiente de concentración por difusión. Hay una mayor concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y hay una menor concentración de dióxido de carbono en los sitios de carboxilación, en los sitios de fijación del dióxido de carbono, en los cloroplastos. Entonces se establece un gradiente de concentración. Está más concentrado afuera de la hoja, en la atmósfera, y está menos concentrado en los cloroplastos. Generalmente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es suficiente para saturar la fotosíntesis. Es decir, que no hay deficiencia de dióxido de carbono que afecte a la tasa fotosintética. El único problema que puede llegar a encontrarse es que se cierre esta estructura que está aquí. El dióxido de carbono ingresa al mesófilo de la hoja a través del estoma. Cuando hay una situación de déficit hídrico o de falta de agua, el estoma se cierra, como podemos ver acá, para evitar
la pérdida de agua, para conservar el recurso hídrico. Por lo tanto, el estoma se cierra, impide que escape el agua, pero también impide que ingrese el dióxido de carbono. Sin embargo, esta situación es importante solamente cuando la sequía o el estrés hídrico es prolongado en el tiempo o cuando la severidad del estrés es muy alta. Generalmente un cierre estomático habitual por alguna deficiencia puntual no afectaría la tasa fotosintética. Este esquema que figura aquí es la anatomía de una hoja. Vemos aquí epidermis, mesófilo, parénquima empalizada, parénquima esponjoso, la vaina de las xilema y flora. La siguiente etapa es la etapa fotoquímica, también se la conoce como fase luminosa. En esta etapa cobra importancia la intercepción de la radiación fotosintéticamente activa por parte de la membrana tinacoidal del cloroplasto. Esta etapa tiene como finalidad la obtención de energía en forma de ATP y de poder reductor, es decir, la coenzima reducida NAT-fosfato reducido. En esta fase ocurre la hidrólisis del agua, donde se produce la liberación como desecho de oxígeno. Como dijimos, es importante la intercepción de la radiación, por lo tanto cobra importancia el contenido de clorofila y el área foliar, la superficie de hojas que tenga la planta. Para el contenido de clorofila es muy importante el estado nutricional del vegetal, sobre todo los aportes de nitrógeno y de magnesio. Ambos nutrientes son esenciales para la formación de la molécula de clorofila. Una deficiencia tanto de nitrógeno como de magnesio se visualiza como un amarillamiento o una clorosis de la hoja. Cuando veamos minera le vamos a ver las diferencias en la sintomatología ocasionada por nitrógeno y magnesio. El área foliar va a depender del estado hídrico y del estado nutricional del cultivo o de la planta. Si el estado hídrico y el estado nutricional es adecuado, vamos a tener un adecuado crecimiento de las hojas. Si llega a ocurrir un déficit hídrico o un déficit nutricional, se va a reducir la cantidad de hojas, se va a reducir la superficie de hojas. Por lo tanto, se va a disminuir la intercepción de radiación y va a afectar a la fotosíntesis. Se va a reducir la fotosíntesis. La siguiente etapa es la etapa bioquímica. También se la conoce como fase oscura o independiente de la luz. En esta etapa ocurre la incorporación efectiva del dióxido de carbono a la planta, lo que se conoce como asimilación del dióxido de carbono o fijación del dióxido de carbono. Esta asimilación ocurre mediante una serie de procesos metabólicos enzimáticos en la cual se usa el ATP y el NAT-fosfato reducido de la etapa anterior para la formación de los carbohidratos. Las plantas presentan algunas diferencias en estos procesos enzimáticos, lo cual dio origen a 3 metabolismos fotosintéticos. Tenemos plantas C3, plantas C4 y plantas CAM. Vamos a ver en detalle cada uno de estos metabolismos fotosintéticos. Las plantas C3 son las más comunes. Se llaman C3 porque el primer producto, luego de la asimilación del dióxido de carbono, es un hidrato de carbono que tiene 3 carbonos. Por eso es C3. Vamos a analizar primero la estructura anatómica. Aquí vemos el mesófilo de la hoja, vemos parénquima empalizada y parénquima esponjoso. Si bien anatómicamente o morfológicamente son diferentes, desde el punto de vista del funcionamiento es similar. Generalmente las plantas C3 están asociadas a este tipo de estructura anatómica. Acá vemos que el dióxido de carbono ingresa a través del estómago hacia los sitios de carboxilación, esto es un cloroplasto, y vemos que actúa una enzima que une el dióxido de carbono a otro compuesto.
esa enzima recibe el nombre de rubisco. Entonces, la enzima carboxilante de una planta C3 es la rubisco, que está presente en los cloroplastos de las células del mesófilo, ya sean de empalizada o esponjosa. La rubisco provoca la asimilación del dióxido de carbono a una molécula carbonada de 5 carbonos, que se conoce esta molécula como ribulosa bifosfato. Ribulosa bifosfato, que tiene 5 carbonos y se une al dióxido de carbono, y quien comanda esa unión, esa vinculación, es la rubisco. Rápidamente se forma un compuesto de 6 carbonos, pero que se divide, es inestable y se divide en dos compuestos carbonados de 3 carbonos, el ácido 3-fosfoglicérico. Debido a este compuesto es que este metabolismo fotosintético se conoce como C3, porque el primer compuesto estable tiene 3 carbonos. Estos compuestos continúan en un ciclo que se conoce como ciclo de Calvin. Uno de estos compuestos continúa en el ciclo mediante el consumo de energía en forma de ATP y coenzimas reducidas para regenerar este compuesto, la ribulosa bifosfato, y continuar con el ciclo. El otro compuesto sale del ciclo y va a la ruta metabólica para la síntesis de glucosa. Es decir, que uno de estos compuestos continúa en el ciclo de Calvin y el otro sale del ciclo y va a la síntesis, a la ruta metabólica para la síntesis de glucosa. Lo que tenemos que aclarar ahora es que la rubisco tiene una particularidad. Es poco eficiente en la fijación del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque tiene función oxidasa. Es decir, que tiene también afinidad por el oxígeno. Le daría lo mismo interactuar con el dióxido de carbono que con el oxígeno. La particularidad es que si actúa con el oxígeno provoca la liberación de dióxido de carbono, es decir, el efecto opuesto. En vez de fijar el dióxido de carbono, lo libera. Por eso la rubisco es poco eficiente. ¿Sí? Eso es muy importante. La rubisco, que es la enzima carboxilante, la única enzima carboxilante en las plantas C3, es poco eficiente porque tiene esa doble afinidad por el dióxido de carbono o por el oxígeno. Cuando actúa con el oxígeno provoca la liberación al medio de dióxido de carbono, como si fuera una respiración. Por eso se conoce ese fenómeno como fotorrespiración e implica una pérdida de dióxido de carbono. Por eso es poco eficiente. El siguiente metabolismo fotosintético es el C4. Tenemos plantas C4. Se llaman C4 porque el primer compuesto que se forma luego de la carboxilación o de la fijación del dióxido de carbono es una estructura carbonada que tiene 4 carbonos. El oxalacetato. El oxalacetato tiene 4 carbonos y le da nombre al metabolismo fotosintético, C4. Para hacer lo mismo que vimos en la etapa anterior, nos vamos a centrar en la anatomía de la hoja. Acá vemos células del mesófilo y vemos la vaina de Lass. También se la conoce como vaina Kranz. Esta vaina tiene cloroplastos más grandes. Esto que está en celeste es esto que está en celeste y esto que está en verde son las células del mesófilo. Cuando el dióxido de carbono ingresa a través de los estomas, llega hasta las células del mesófilo, actúa otra enzima carboxilante. Esa enzima carboxilante se llama fosfoenolpiruvato carboxilasa. Esta enzima es más eficiente en la fijación del dióxido de carbono que la rubisco,
porque no tiene esa doble afinidad. Solamente puede interactuar con el dióxido de carbono. Por lo tanto, es mucho más eficiente en la fijación del dióxido de carbono. La fosfoenolpiruvato carboxilasa une el dióxido de carbono al fosfoenolpiruvato originando oxalacetato, un compuesto carbonado de 4 carbonos. Este oxalacetato se transforma en ácido málico o malato, el cual el ácido málico va a salir de las células del mesófilo y va a viajar y va a ingresar a las células de la vaina Kranz. Es decir, que el malato que se genera en las células del mesófilo se traslada hacia la vaina Kranz. En las células de la vaina o células de la vaina Kranz, el málico o el malato se descarboxila, es decir, que libera una molécula de dióxido de carbono y después genera piruvato. El piruvato regresa a las otras células para regenerar el ciclo. Este dióxido de carbono que se liberó del ácido málico es utilizado ahora por la rubisco, es decir, que en las células del mesófilo tenemos fosfoenolpiruvato carboxilasa, mientras que en la vaina Kranz está presente la rubisco. Aquí ocurre el ciclo de Calvin igual que ocurre en las plantas C3. Este dióxido de carbono es fijado por la rubisco y se une, digamos, a la rigurosa bifosfato para formar el fosfoglicerato. Entonces vamos a tener la etapa bioquímica separada espacialmente. Hay dos tejidos funcionales. Tenemos las células del mesófilo y las células que forman la vaina del haz. En estas células tenemos el fosfoenolpiruvato carboxilasa, mientras que en la vaina Kranz está funcionando la rubisco. En este caso, la rubisco tiene mucha más eficiencia, porque la presión de oxígeno en esta zona es muy baja. Por lo tanto, no tiene la ineficiencia que tienen las plantas C3. Las plantas C4 son muy eficientes en la fijación del dióxido de carbono. Entonces, resumiendo, tenemos células del mesófilo y las células de la vaina del haz. En las células del mesófilo está presente una de las enzimas carboxilantes, que es la fosfoenolpiruvato carboxilasa. Mientras que en las células de la vaina del haz está presente la otra enzima, que es la rubisco, que está trabajando con una presión de oxígeno o una concentración de oxígeno muy baja, lo cual la vuelve muy eficiente. Se forma el ácido málico y el ácido málico es quien se traslada hacia la vaina Kranz y allí se descarboxila, libera un carbono y es tomado ese carbono por la rubisco en el ciclo de Calvin. El último metabolismo fotosintético es el CAM. CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas o crasas. Esta etapa bioquímica es parecida a la C4, pero tiene una separación temporal, es decir, que hay procesos que ocurren durante el día y hay otros procesos que ocurren durante la noche. Generalmente los estomas de todas las plantas se abren durante el día y se cierran durante la noche, salvo en estas crasuláceas en donde los estomas se abren durante la noche y se cierran durante el día. Las plantas crasuláceas están adaptadas a ambientes desérticos, muy xerofíticos, donde hay muy poca humedad relativa, donde llueve poco, donde hay altas temperaturas. Por lo tanto, abren los estomas durante la noche para evitar la pérdida de agua por transpiración. Cuando abren los estomas durante la noche, ingresa el dióxido de carbono y actúa la fosfoenolpiruvato carboxilasa, produciendo el oxalacetato que después se transforma en malato. Ese malato se almacena y se acumula en la vacuola. Es lo único que ocurre durante la noche.
Cuando empieza a amanecer, el estómago se cierra para evitar la pérdida de agua. Y ese malato que estaba almacenado en la vacuola sale de la vacuola y se descarboxila, libera el dióxido de carbono que es tomado por la rubisco para hacer el ciclo de Calvin. Y esto ocurre durante el día. Ocurre en la misma célula, ¿sí? No hay dos tejidos diferentes, es la misma célula, pero que tiene funcionalidad temporal. Ocurre una serie de acontecimientos durante la noche y luego otros acontecimientos durante el día. Es parecido a una célula C4, pero la función de la célula C4 eran en dos tipos celulares diferentes. En este caso es la misma célula que lleva a cabo los procesos separados en el tiempo. Los diferentes metabolismos fotosintéticos le otorgan a las plantas adaptaciones ecofisiológicas. En cuanto a la eficiencia en el uso del agua, vamos a ver que las plantas CAM son muy eficientes en el uso del agua. Además de abrir los estomas durante la noche, tienen una serie de adaptaciones morfoanatómicas y fisiológicas que le permiten ser más eficientes en el uso del agua. Las plantas las plantas C4 también son muy eficientes en el uso del agua, a diferencia de las C3. Esto se debe también a la poca eficiencia que tiene la rubisco en la fijación del dióxido de carbono. Eficiencia en el uso del agua es la cantidad de materia seca que se genera por cada unidad de agua que se pierde por transpiración. Por lo tanto, una planta eficiente es la que genera más materia seca por unidad de agua perdida. En cuanto a los requerimientos hídricos, vemos que las plantas CAM tienen muy bajos requerimientos hídricos, lo cual las vuelven plantas más adaptadas a ambientes xerofíticos, muy secos. Las plantas C4 tienen unos requerimientos hídricos moderados. Se adaptan bastante bien a ambientes húmedos y secos. En cambio, las plantas C3 tienen mayores requerimientos hídricos y preferiblemente se adaptan mejor a ambientes húmedos. En cuanto a tolerancia a las temperaturas, vemos que las plantas CAM están muy adaptadas a ambientes muy cálidos. Las plantas C4 prefieren climas tropicales, altas temperaturas, pero también asociadas con una mayor humedad. Las plantas C3 prefieren climas templados o temperaturas bajas. Esta adaptación a las temperaturas también tiene raíz en las enzimas en las cuales participan las enzimas carboxilantes de cada metabolismo. La rubisco tiene una mayor actividad alrededor de los 20 grados. La fosfenolpiruvato carboxilasa, que está presente en la C4 y en las CAM, tiene mayor actividad metabólica cerca de los 30 grados. Por lo tanto, esas diferencias que les imprime la enzima carboxilante les da ciertas adaptaciones ecofisiológicas a diferentes rangos térmicos. Por último, tolerancias a altas o bajas irradiancias. Tenemos plantas heliófilas o plantas umbrófilas. Las plantas CAM están adaptadas a ambientes de pleno sol, son bastante heliófilas. Las plantas C4 también están adaptadas a pleno sol, mientras que las plantas C3 se adaptan a ambientes de poca luz o sombreado, o bien momentos de alta irradiancia y momentos de sombra. Dentro de cada uno de estos metabolismos fotosintéticos hay un mundo, hay muchísimas especies y hay una gran diversidad en cuanto a adaptación a diferentes ambientes. Esto que se presenta acá es un cuadro comparativo general. En términos generales, las plantas C4 corresponden a gramíneas de verano, como un maíz, un sorgo de Alepo o los céspedes que crecen en verano. Unas plantas C3 son generalmente la mayoría de las dicotiledóneas, los árboles son C3, los pastos de invierno o gramíneas o poáceas de invierno
son C3. Bueno chicos, con esto terminamos un poquito de hablar de el recurso carbono o dióxido de carbono y vamos a seguir con el resto de los recursos